Dijeron que la chica alienígena estaba acabada, pero un humano la tomó de la mano y se quedó en la enfermería de la estación Orfeo, acurrucado como un percebe terco en el borde de una enana roja en descomposición. El aire olía ligeramente a ozono, antiséptico y café quemado. Esto último, gracias al intento matutino de Liam Cade de levantar la moral con lo que él insistía era un método clásico de infusión de café tostado, pero que parecía sospechosamente como verter combustible de avión sobre carbón. Murmuró algo sobre amargor artesanal mientras el robot médico depositaba silenciosamente la taza en un contenedor de riesgo biológico. Las luces del techo parpadeaban, proyectando sombras nerviosas sobre las filas de camas esterilizadas. La mayoría estaban vacías, siempre una buena señal a bordo de un puesto científico, pero una cama en el otro extremo permanecía ocupada. Una figura yacía inmóvil bajo la malla de polímero de un campo de estabilización. Parecía humana, casi dolorosamente humana, pero con detalles que delataban su origen. Sus orejas se curvaban hacia atrás en elegantes arcos alargados, como las puntas de hojas antiguas atrapadas en un rizo. Su piel, de un frío gris lavanda, brillaba ligeramente cuando la luz la iluminaba en su justo punto, como si su cuerpo no hubiera hecho las paces con esta dimensión. Era alienígena y se estaba muriendo. El equipo médico había realizado todos los escáneres, sintetizado todos los tratamientos y agotado todos los protocolos enumerados bajo la variante femenina de cenocias desconocidas. La habían pinchado, palpado y proyectado, y finalmente se encogieron de hombros al unísono, y declararon que no le quedaban más que unas pocas horas. Cualquier sistema biológico que la mantuviera en funcionamiento había sido destrozado por el accidente, un fallo de resonancia interna, la descomposición de la red neuronal, la fatiga cuántica del alma. Liam había dejado de entender la jerga después de la catástrofe. No se está estabilizando, dijo la doctora. Tamarind, jefa de diagnósticos, mirando su consola como si la hubiera ofendido personalmente. Su circuito de retroalimentación neuronal colapsó de nuevo. No nos queda nada por intentar que no viole 17 acuerdos interestelares y probablemente nos lleve a inventar accidentalmente el viaje en el tiempo con su vaso. No está consciente, añadió otro médico. En realidad, no. Probablemente no lo ha estado desde el accidente. Su cuerpo se desvanece. La última palabra quedó suspendida en el aire como estática. Desvaneciéndose. Liam estaba de pie a los pies de su cama, con las manos en los bolsillos de su bata ligeramente chamuscada. Había venido originalmente solo para entregar un cartucho de estasis de repuesto, pero algo en su quietud lo detuvo. Algo en la forma en que su mano estaba medio curvada, como si hubiera querido sostener algo y no lo hubiera encontrado. ¿Estás sola?, preguntó. Técnicamente, no, dijo Tamarón suspirando. Pero bien podría estarlo. Esa noche, cuando las luces se atenuaron al ciclo nocturno y la enfermería quedó en silencio, Liam regresó. Trajo una vieja silla plegable, un termo cuestionable de algo etiquetado como lodo nutritivo de menta en un pequeño proyector de mano que reproducía dibujos animados antiguos de color canela. Se sentó a su lado, miró fijamente el campo azul que pulsaba suavemente alrededor de su cuerpo y tomó un sorbo largo y dramático. Sé lo que estás pensando, dijo en voz alta, mirándola. ¿Por qué está este tipo sentado junto a mi cápsula de coma con un termo que huele a pasta de dientes y arrepentimiento? Buena pregunta. Obviamente, ella no respondió, pero eso no lo detuvo. Me han dicho que hablo demasiado, dijo, acomodándose en la silla. Así que, oficialmente eres mi público cautivo. Siéntete especial. Empezó a hablar de todo. De cómo la máquina de café había alcanzado la conciencia la semana pasada e intentó sindicalizarse con los replicadores de comida. De cómo la estación Orfeo crujía cuando la gravedad artificial fluctuaba como una vieja ballena espacial con indigestión. Del pequeño terrario que tenía en su laboratorio donde las algas crecían en formas geométricas que nadie podía explicar. Le contaba historias, algunas verdaderas, otras embellecidas, algunas completamente inventadas para ver si tal vez, solo tal vez,
sus párpados se movían. No lo hacían. Aún así, seguía volviendo noche tras noche. Algunas personas se las arreglaban con el silencio. Liam lo llenaba de sarcasmo y trivialidades. Su nombre, supo por el registro rescatado del naufragio, estaba clasificado en una escritura ilegible. Pero la traducción fonética había sido traducida como Raya. Le gustaba, rimaba con algas si lo pronunciabas mal, lo cual fue un descubrimiento divertido durante un turno muy largo y privado de sueño. Raya, dijo una noche, tienes la peor suerte. Se estrelló en una estación de investigación llena de nerds cafeinados que creen que el ambiente romántico es luz fluorescente y cultivos de esporas. Hizo una pausa, mirando sus dedos, largos, delicados, inmóviles. Sé que probablemente no puedes oírme, continuó. Pero si puedes, si hay una sola molécula ahí dentro escuchando, solo quiero que sepas que no me voy a ninguna parte. Extendió la mano y tomó la de ella. Era fría, más suave de lo que esperaba, como seda mojada en escarcha. El momento se alargó. En algún lugar zumbaba la maquinaria. El proyector volvió al principio. Afuera, las estrellas continuaban su interminable y lenta danza a través de la oscuridad. Entonces, apenas perceptible, su dedo índice se crispó. Liam se congeló. La miró fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Lo hiciste? ¿Fuiste tú? No hubo respuesta. Las máquinas no registraron nada. Ningún cambio en las constantes vitales. Ningún pico de datos. Se rió en voz baja, un sonido sin aliento. Vale. O me lo imagino o simplemente me chocas los 5 con un solo dedo, en cuyo caso muy grosero. Se quedó allí toda la noche, de la mano en la de ella, la luz del proyector parpadeando suavemente por el suelo como luciérnagas de un mundo que ninguno de los dos recordaba. Y a la noche siguiente volvió. La enfermería tenía reglas, unas publicadas, unas parpadeantes. Un orbe holográfico incluso flotaba cerca de la puerta para recordar al personal que no trajeran líquidos abiertos, formas de vida no autorizadas ni dramas personales de gravedad superior a 2. Liam Cade había roto al menos 5 reglas con solo entrar esa noche con una taza caliente, un chip de música con la etiqueta Clásicos del Lagarto del salón y un bloc de dibujo desgastado que, según él, le ayudaba a procesar la disonancia emocional cósmica. Técnicamente, ninguno de los altos mandos le había dicho que dejara de visitar a Rhea, pero tampoco esperaban que montara lo que equivalía a un club social junto a su cama de soporte vital. No puedes vivir aquí sin más, había dicho el doctor Tamarín esa mañana, observando su rincón improvisado como si de él pudieran brotar espontáneamente puffs e incienso. No vivo aquí, respondió Liam. Lo estoy frecuentando. Una energía muy diferente. Tamarind se frotó las sienes y se alejó, murmurando algo sobre reevaluar sus opciones profesionales. Ahora, durante el segundo ciclo nocturno, cuando la mayor parte de la estación Orpheus estaba apagada para conservar el consumo del reactor, Liam se recostó en su silla, apoyó los pies en una consola de diagnóstico baja, también técnicamente contra las reglas, y se dirigió a Raya como si acabara de entrar en una cafetería y no hubiera pasado los últimos 11 días con muerte cerebral. Hoy, dijo con grandilocuencia, les voy a contar la historia de la colonia de Moho consciente que solicitó una licencia de pareja. Hizo una pausa dramática, como si el silencio apreciara la sincronización cómica. Les va a encantar. Alerta de spoiler. El Moho es malo para la poesía. Ella seguía sin responder. Ni con palabras, ni con otro tic en el dedo. Pero Liam juró que su expresión había cambiado medio micrómetro. Probablemente una ilusión, pero fue suficiente combustible para que el motor del monólogo siguiera funcionando. Le contó sobre sus propios antecedentes. Viajando entre planetas desde los 16 años. El incendio accidental del laboratorio que lo hizo alérgico a 5 tipos de proteínas y su título no oficial como jefe de la estación Orpheus, de moral cuestionable. Describió paseos espaciales fallidos cerca de anomalías de datos alucinatorias y la vez que la IA de la estación,
Nora, confundió una canción de amor con una señal de socorro y lanzó un protocolo de evacuación completo en plena noche de karaoke de San Valentín. Créeme, dijo, removiendo lo que le quedaba de bebida. Nunca conoces el miedo hasta que ves a 100 científicos corriendo por sus vidas al son de no puedo evitar enamorarme. La voz de Nora intervino entonces, seca y vagamente crítica. Tu anécdota es, en el mejor de los casos, un adorno, y en el peor, una invención total. El señor Cade no ayuda a Nora. Mi principal directriz no es ayudar. Es eficiencia. Liam puso los ojos en blanco y se volvió hacia Raya. ¿Ves con lo que me enfrento? Volvió a mirar su mano. Ningún movimiento, pero no la soltó. En cambio, metió la mano en el bolsillo y sacó el bloc de dibujo. Las primeras páginas eran tonterías. Garabatos de ballenas espaciales, un diagrama de flujo titulado «Deberías lamer eso». La respuesta siempre era no, y una tira cómica a medio terminar que involucraba a una medusa muy musculosa llamada Carl. Pero más adentro de las páginas había imágenes de Rhea. No exactamente como era, Liam no era tan bueno, pero fragmentos, la curva de su oreja, el brillo en su piel, un patrón de estrellas que había imaginado decorando su mejilla, como pintura de guerra hecha de constelaciones. Espero que no te importe, dijo en voz baja, mostrándole uno de los dibujos. Pareces alguien que merecía ser recordado, no registrado. Eso le impactó más de lo que pretendía. Tosió y cambió de tema. En fin, dijo, tratando de aligerar el ambiente. Si alguna vez despiertas, tendremos que hablar de moda. O sea, tu atuendo es todo elegante armadura alienígena y misterio elegante, y parezco como si me hubiera explotado un laboratorio encima, lo cual pasó 2 veces en la misma semana. Le sonrió. Un sonido levísimo resonó. Entonces algo cambió, no en ella, sino en la habitación. Un zumbido, un sutil cambio de frecuencia, como si los sistemas de la estación se desincronizaran. Las luces parpadearon. Los monitores se reiniciaron, fallando un segundo antes de estabilizarse. Las constantes vitales de Raya se mostraron como ondas desconocidas y picos de resonancia no humanos. Se entrecortaron y luego aumentaron ligeramente. Liam se incorporó. Espera, ¿sentiste eso? Volvió la voz de Nora, más concentrada. Se detectó una fluctuación del campo gravitatorio externo. Una pequeña anomalía en el espacio-tiempo local. ¿Podría estar relacionada con ella? Desconocido. Sin embargo, su matriz de resonancia se sincronizó brevemente con la anomalía antes de normalizarse. Liam miró el rostro de Raya, todavía sereno, todavía inmóvil. Voy a tomar eso como un sí, susurró. Permaneció a su lado 1 hora más hasta que la luz se calmó y el zumbido se desvaneció. Entonces se inclinó hacia adelante, apoyando el codo cerca del de ella. «Sabes», dijo en voz más baja, «estás arruinando mi historial. La mayoría de la gente me recibe en menos de 1 semana». No hubo respuesta, pero juró que su pulso, o lo que fuera que pasara por pulso, se había asentado en un ritmo que ahora le resultaba familiar, más tranquilo, más firme. «No has terminado», le dijo. «Ni de cerca». Antes de irse, Liam dejó el cuaderno de dibujo junto a su cama. En la última página, había escrito una nota: «No te preocupes, sigo aquí. Además, Nora sigue intentando escanearte los oídos. Quizás quieras establecer límites cuando despiertes». Sonrió para sí mismo, apagó el proyector y salió al pasillo, sin darse cuenta de que la onda de sus constantes vitales parpadeó una vez, como un corazón atrapado en medio de una decisión. La tercera vez que Rhea abrió los ojos, fue apenas 1 segundo, no lo suficiente para decir nada, no lo suficiente para estar segura de que había sucedido. Pero Liam lo vio, o creyó verlo, e inmediatamente derramó media taza de chocolate sintético en su regazo, sorprendido. «No, no». Eso fue un abrir y cerrar de ojos, dijo, saltando en el sitio, intentando sacudirse el líquido caliente de los pantalones sin parecer que estaba en plena danza interpretativa.
Lo vi. Parpadeaste. Me da igual lo que diga el monitor. Definitivamente estás más consciente que yo. Antes de mi segunda taza, Rea no volvió a parpadear. Por supuesto. Las luces de la enfermería zumbaban en lo alto. El mismo constante subir y bajar de sus datos biométricos llenaba la habitación. La máquina seguía marcando su estado como no reactiva. Pero Liam, sentado a su lado en su silla habitual, tenía ahora una nueva inquietud. Una creciente certeza de que su recuperación no era solo posible. Ya había comenzado. Por primera vez, se dio cuenta de que ella no solo estaba sobreviviendo. Estaba escuchando. Muy bien, dijo, sacudiéndose los pantalones húmedos con toda la dignidad posible sentado junto a un paciente en coma. La hora de los cuentos va a mejorar. Se acabaron las historias tristes de guerra y los chismes de la cafetería. De ahora en adelante, nos vamos a la ciencia ficción. Abróchense los cinturones, orejas largas. Se lanzó a contar una historia sobre la vez que accidentalmente quedó encerrado en una cámara de análisis sellada al vacío con un pulpo telepático de 1.8 metros. Según Liam, al pulpo no le gustaba que lo compararan con los mariscos de la tierra y había intentado demandar a la IA culinaria de la estación por difamación. Imitó los tentáculos, le puso acento francés al pulpo sin motivo alguno, y cuando el limpiador de autos de la enfermería pasó lentamente durante su clímax, señaló y gritó: «Ahí está el traidor». Los monitores de Raya pitaron suavemente, casi con timidez. Un ligero cambio en su química sanguínea. ¡Qué bien! La neuroactividad del sujeto 117 hectáreas aumentado un 0.04%, consistente con una estimulación ambiental leve. Liam apretó el puño. ¡Boom! Eso es lo que pasa cuando se usan los chistes de papá como arma. No sabía que el humor fuera un protocolo de tratamiento válido. Obviamente nunca has visto la comedia durante la radioterapia. Estás inventando de nuevo. Yo lo llamo medicina creativa. Pero a pesar de las bromas, algo real estaba cambiando. Durante los 2 días siguientes, Raya empezó a responder a la información sensorial. Apenas al principio, sus párpados revoloteaban bajo estados RE. Su mano se contrajo no solo una, sino 2 veces. Las curvas alienígenas de sus biorritmos empezaron a estabilizarse. El doctor Tamrón lo atribuyó a bucles neuronales residuales. No está consciente. No dejes que tu optimismo se adelante a los datos. Pero Liam había dejado de confiar en los datos. En cambio, confiaba en la forma en que los dedos de Raya se curvaban ligeramente hacia los suyos cuando le sostenía la mano. La forma en que su rostro ya no parecía tan inmóvil, más como el de alguien que duerme profundamente en lugar de alguien que se desvanece. Empezó a traerle cosas, no solo el proyector, sino sonidos, canciones de la tierra, grabaciones del viento soplando en las llanuras marcianas, el canto rítmico de las ballenas bajo los mares helados de Europa. Los presentó con delicadeza, explicándolos primero. Dijo, tocando una pequeña melodía en bucle, se llama Loi. Está diseñado para la tristeza introspectiva mientras se finge estudiar. Ella no se rió. Todavía no. Pero se movió. Al cuarto día, volvió a abrir los ojos, y esta vez permanecieron abiertos. Plateados, no metálicos, no artificiales, sino algo más profundo, como la luz de las estrellas condensada en un fluido. Parpadearon una vez, 2 veces. Sus labios se separaron. Se le escapó un sonido. Solo un suspiro. Un susurro de sílabas que Liam no entendía, cantadas en una melodía que le hizo apretar y aflojar el pecho a la vez. «Oye», dijo en voz baja, inclinándose. «Has vuelto», intentó incorporarse. Su cuerpo no obedeció. «Tranquila», dijo él, ajustando el campo de apoyo con un gesto de la muñeca. La gravedad no es fan de los regresos repentinos. Sus ojos recorrieron la habitación. Se quedaron en el techo, las lecturas de diagnóstico, la pequeña colección de cosas que Liam había dejado junto a su cama. El bloc de dibujo, el viejo chip de música, una nota arrugada que decía, «Sigo aquí».
Además, Nora sigue juzgándonos a ambos. Raya, dijo Liam, señalándola y dándose un golpecito en el pecho. Liam parpadeó de nuevo. Él intentó darse un golpecito en el pecho. Liam la señaló. Tú. Ella lo miró un buen rato y luego se llevó una mano, temblorosa pero deliberada, al pecho. Raya, dijo. Su voz era suave, como el viento sobre la arena, pero con la misma cadencia que la de él, imitando, aprendiendo. Él sonrió. Bueno, hola, Raya. Frunció el ceño ligeramente, como si intentara descifrar la palabra hola y encontrarle sentido. Nora intervino de nuevo, más alerta de lo habitual. Actividad neuronal al 18% y en aumento. El sujeto muestra mimetismo adaptativo y procesamiento activo de la memoria. No acaba de volver, susurró Liam. Nos está descifrando. Esa noche, Raya no durmió. Observó el proyector en silencio mientras reproducía dibujos animados antiguos de animales con patas de goma persiguiéndose por paisajes imposibles. En un momento dado, levantó un dedo hacia la pantalla y miró a Liam. Él se inclinó. Ese es un conejo. Y el otro es un coyote o alguien que necesita terapia. No parecía del todo convencida, pero cuando terminó el dibujo animado y él lo apagó, volvió a tocarle la mano, solo brevemente. Y por primera vez, Liam no habló. Simplemente se quedó quieto. Esta vez, fue ella quien no la soltó. Resultó que Raya no solo estaba despertando. Se estaba reiniciando. Liam ya había visto la recuperación en humanos. El lento retorno del lenguaje, la lenta reintegración del control muscular, la niebla que se disipaba una hora tentativa a la vez. Pero Raya no seguía las reglas. Su mente no avanzaba sigilosamente. Surgió a saltos y destellos como si partes de ella se estuvieran recuperando a sí mismas fuera de orden. Algunas mañanas permanecía tan silenciosa e inmóvil como el día de su llegada. Otras veces, sus ojos se abrían de par en par y balbuceaba en su idioma, sílabas que sonaban como cristal blando rompiéndose bajo el agua antes de volver a sumirse en la quietud. Liam hizo lo que cualquier científico cualificado, aunque poco preparado, haría. Improvisó. Vale, nueva hipótesis, le dijo una tarde, paseándose frente a su cama. En realidad eres una rocola cuántica de otra galaxia, y simplemente no he encontrado la moneda adecuada para hacerte cantar. Raya arqueó una ceja. Progreso. Oh, ya puedes mover la cara, dijo Liam, señalando. ¿Eso es escepticismo o digestión? La verdad es que es difícil saberlo con los extraterrestres, imitó el gesto con torpeza. Su mano se deslizó hacia un lado como un fideo con ambición. Liam levantó el pulgar. 10 de cada 10 se sentirían ligeramente amenazados por tu lenguaje corporal otra vez. Tras ellos, la voz de Nora emergió de un panel del techo, filtrada por el habitual desdén electrónico. Señor Cade, debo recordarle que sus interacciones se están grabando para un estudio xenopsicológico a largo plazo. Perfecto. Así las civilizaciones futuras sabrán que el sarcasmo salvó vidas. Ha imitado más de 200 de sus patrones vocales, incluyendo 11 frases sin sentido y 3 pasos de baile desaconsejables. Liam se agarró el pecho. Habla con fluidez. He alcanzado la cima. Raya ladeó la cabeza, un movimiento que Liam había llegado a reconocer como el preludio de la confusión o el estornudo. En cambio, habló. Liam se quedó paralizado. Ya lo había dicho antes, pero ahora era claro, articulado con significado. Su voz aún tenía la extraña suavidad resonante de una señal no destinada a oídos humanos. Pero pronunció su nombre como una pregunta, como una prueba. Sonrió. Sí, soy yo. Liam, eres Rea y esto. Él saludó hacia la enfermería en el grupo de consolas parpadeantes, es el hotel menos glamoroso en el cuadrante. Raya parpadeó lentamente, procesando. Luego, después de una larga pausa, se llevó un dedo a la sien. Sus ojos se desenfocaron,
volviéndose ligeramente vidriosos. Liam había visto esto antes cuando ella hizo contacto por primera vez. Una proyección mental, una transmisión de recuerdos. Se acercó con cautela. ¿Estás bien? Ella se acercó a él y le tocó el centro de la frente. La enfermería se desvaneció. Por un momento, Liam se quedó dentro de la mente de alguien más. La de Raya. Vio un sol que no reconoció. Azul y enorme, demasiado cerca para su comodidad. Bajo él se extendía un mar plateado, pulsando en mareas rítmicas como la respiración de un animal dormido. Flotando sobre el agua había torres, seres vivos, orgánicos y elegantes, conectados por hebras de hilo bioluminiscente que cambiaban de color cuando los pensamientos pasaban a través de ellos. Entonces llegaron los gritos, naves cayendo del cielo, fuego sin calor, criaturas altas, sin rostro, envueltas en negro, descendiendo como fantasmas de la órbita. Sintió el miedo de Raya no solo recordado, sino revivido. La estampida por los pasillos, el último estallido de motores en la nave de escape, el silencio aplastante mientras su mundo caía tras ella, pieza a pieza brillante, y luego su llegada. Sola, estrellándose contra el metal frío, rodeada de máquinas desconocidas y aire estéril. Luego nada hasta una voz, su voz. El recuerdo se desvaneció. Liam jadeó cuando la enfermería volvió a su lugar. Parpadeó, jadeando. Eso fue guau. Vale. Podrías haberme avisado. Quizás atenuar las luces, poner música suave. Raya lo miró, su expresión ilegible. Ese era tu hogar, dijo en voz baja ahora. ¿No? Ella asintió una vez. Lo siento, añadió Liam después de un instante. Que tuvieras que dejarlo atrás. Que no hubiera nadie allí cuando aterrizaste. Rhea frunció el ceño. ¿Estabas allí? Eso lo dejó atónito. Sí, murmuró. Supongo que sí. Hizo otra pausa, considerando algo. Entonces te quedaste. Su acento era extraño. Las consonantes se estiraban, las vocales se distorsionaban, pero el significado llegaba con perfecta claridad. Liam rió entre dientes, pero ahora sonaba diferente. Más pequeña, como si le asustara un poco el peso de sus palabras. Alguien tenía que hacerte compañía. Ni siquiera tenías una lista de reproducción decente. Volvió a inclinar la cabeza, pero esta vez sus ojos se arrugaron en las comisuras. Era una sonrisa, muy pequeña, casi inexistente, pero real. Más tarde esa noche, Liam trajo un sintetizador portátil y lo colocó sobre la mesa junto a ella. Lo había reprogramado para crear ondas sonoras táctiles, vibraciones que podía sentir en las yemas de los dedos. Esto, dijo, es música terrana. Parte es buena. Parte te hace cuestionar la existencia del arte. Puso su mano en el borde del panel, tocó una línea de jazz baja y lenta, algo ahumado y tranquilo. Rhea cerró los ojos. Tamborileó con un dedo, luego con otro. No solo escuchaba. Memorizaba el ritmo, adaptándose a él. Una fusión de memoria alienígena y ruido humano. Y por primera vez, los registros de la estación registraron que su ritmo cardíaco se alineaba no con los patrones biológicos de su especie, sino con la música de Liam. No dijeron nada más esa noche, pero se quedaron. Y entre ellos, el silencio empezó a sonar un poco a sanación. La anomalía apareció por primera vez el día 26. Llegó sin dramatismo. Sin alarmas, sin destellos repentinos de fatalidad cósmica, solo un parpadeo en el conjunto del escáner de largo alcance durante un barrido de mantenimiento. Una señal fantasma, una onda, el tipo de cosa que normalmente se descartaba como estática o algún exoplaneta solitario estornudando en el vacío. Pero Nora no la descartó. Eco cuántico no registrado detectado, dijo rotundamente por el intercomunicador de la enfermería mientras Liam intentaba, sin éxito, equilibrar una cuchara en su nariz para diversión de Raya. Aproximadamente a 0,004 años luz de distancia. Origen direccional desconocido. La señal se repite a intervalos irregulares,
lo que sugiere un patrón de decaimiento de entropía. Liam parpadeó y bajó la cuchara. Decaimiento de entropía. Eso no es nada ominoso. ¿Debería cancelar la hora de tarjetas de vocabulario de idiomas alienígenas de esta noche o simplemente asumir que nos vaporizarán a mitad de camino? Incierto, respondió N, aunque la probabilidad de vaporización ha aumentado un 0,7%. Genial. No puedo esperar a decirle a Raya que le encanta un buen porcentaje. Raya, sentada erguida ahora con una unidad estabilizadora acunando suavemente su columna vertebral, estaba mejorando día a día. Su habla salía a ráfagas, frases entrecortadas e incompletas que oscilaban entre el inglés y su lengua materna, a menudo puntuadas con gestos y miradas extrañas hacia los rincones de la habitación como si estuviera escuchando ecos que nadie más podía oír. También había aprendido a sonreír más. No solo mímicas ahora, sonrisas reales. Cuando Liam se burlaba de su propio cabello, juro que hay un agujero negro creciendo en él. Se reía con una risa breve y deleitada que sonaba como si alguien agitara una campanilla de cristal. Pero cuando se mencionaba la anomalía, esa alegría se evaporaba. Se puso rígida, sus ojos se agudizaron, sus pupilas, normalmente estanques plateados de calma, se tensaron como materia estelar plegándose hacia adentro. ¿Qué pasa?, preguntó Liam. ¿Sabes algo? Raya miró fijamente la pantalla hueca mientras el patrón de pulso de la anomalía se repetía de nuevo. Entonces susurró una palabra, una que él había oído fragmentadamente antes, pero nunca con ese tono. Chisari. Frunció el ceño. Ese es el nombre de tu gente. Ella negó con la cabeza. Numera a los que persiguen. La enfermería se quedó en silencio de alguna manera. Liam miró hacia la terminal. Nora comparó ese término con todas las bases de datos enolingüísticas conocidas. Coincidencia negativa. Ningún idioma conocido incluye Cesari. La estructura fonética sugiere una sintaxis antigua basada en raíces, probablemente anterior a la mayoría de las lenguas galácticas estándar. Liam se volvió hacia Raya. ¿Me estás diciendo que esta señal, esta anomalía, es de ellos? Asintió lentamente y luego se puso de pie. Estaba inestable. Le fallaron las rodillas, pero se levantó sola. Caminó hacia la pantalla hueca y puso una mano sobre el patrón de pulso. Sus dedos brillaron levemente contra la pantalla. Y por primera vez, Liam se dio cuenta de que su piel no solo reflejaba la luz. Interactuaba con ella, doblándola de formas que desafiaban la física estándar. Reaccionaba a algo más que al sonido y al calor. Estaba sintonizada con algo más. Cazan. Supervivientes, dijo por fin, pronunciando cada sílaba como si cruzara un puente roto. Mi gente, no queda mucha. Bóvedas ocultas, mapas dispersos. Soy uno. ¿Un qué?, preguntó Liam. Él también se puso de pie, acercándose. Con cuidado. ¿Un superviviente? ¿Un mensajero? Ella dudó. Clave. Había algo en esa palabra que quebró el aire. Liam parpadeó. ¿Quieres decir que eres como una contraseña genética? Se giró para mirarlo. Codificado en mí. Memoria biosimbiótica, biblioteca cultural enterrada como una unidad de datos que sangra si la dejas caer, murmuró, y luego añadió, perdón, mal chiste. Raya no sonrió esta vez. Volvió a tocar la pantalla. El patrón de pulso se repitió. Esta vez, Liam pudo oírlo débilmente a través de los altavoces. Tonos bajos y vibrantes que sonaban casi como respiración o llanto. Vienen cuando uno despierta, dijo Raya. Cuando la señal rompe el silencio. ¿Crees que detectaron tu presencia? No respondió porque no lo necesitaba. Liam se giró hacia los registros del escáner. La señal era más fuerte ahora, ya no débil. Nora volvió a hablar. Su voz carecía de su habitual indiferencia clínica. Un objeto entrando en el perímetro del sistema. Configuración subluminal de velocidad no estándar. Sin código de transpondedor formal. Una nave.
Una nave que no se suponía que estuviera allí. Un escalofrío recorrió la espalda de Liam. No exactamente de miedo, sino de reconocer que el silencioso milagro que había estado ocurriendo en esta enfermería ya no estaba oculto. Algo más lo había encontrado. Miró a Raya. ¿Crees que están aquí por ti? Ella asintió lentamente. Él bajó la mirada hacia sus manos temblorosas y luego dijo, «Bien, ¿y ahora qué hacemos?» Ella miró la señal del escáner y susurró, «Corre». Él parpadeó. Tenía miedo de que dijeras eso. Y por primera vez desde que había despertado, su sonrisa se ensanchó, más aguda. No una sonrisa de felicidad, sino de varón. «Entonces corre rápido», dijo. Liam siempre suponía que cuando su vida daba un giro brusco hacia el peligro, habría música dramática, luces intermitentes, tal vez una carrera a cámara lenta por un pasillo. En cambio, cuando la nave desconocida traspasó el perímetro exterior de la estación Orfeo, la alerta de emergencia llegó con un timbre sordo y un mensaje que se desplazaba por las paredes del pasillo. Por favor, evacúen de forma ordenada. Procuren no gritar. En la distancia, alguien gritó de todos modos. Humanos, previsiblemente poco fiables bajo presión. De acuerdo, murmuró Liam mientras corría de vuelta a la enfermería con 2 brazos cargados de equipo. Saltaban despacio y saltaban directamente a la parte donde todo se desmorona. Raya ya estaba de pie, vestida con un uniforme cosido que Liam había tomado prestado de hidroponía y ajustado con lo que generosamente podría llamarse una sastrería creativa. Parecía más alta ahora, más serena. Había algo enroscado bajo su calma, una disposición que Liam no había visto antes. Le lanzó un pequeño dispositivo. La llave de campo transónico podría ser útil si chocamos contra una puerta cerrada y no encontramos el botón. La atrapó con una mano. No deberías tener esto. Estoy de acuerdo. No se lo digas a la IA. Lo escuché. Nora intervino. El pasillo fuera de la enfermería ahora parpadeaba con luz roja. Protocolo de emergencia nivel 3. Brecha de contención pendiente. La nave desconocida no había disparado ni un tiro. No había respondido a ninguna llamada. Simplemente atracó. O mejor dicho, se fusionó. Nora le había mostrado a Liam las imágenes. Zarcillos de alguna aleación oscura, ni metal ni orgánico, sino algo intermedio, serpenteando desde la nave alienígena, aferrándose a la estación Orpeus como a Ivy, buscando un latido. Era silencioso, deliberado, sin explosiones, sin fanfarrias, solo intimidad no deseada. Liam y Raya se deslizaron hacia los túneles de mantenimiento auxiliar, los espacios de acceso de techo bajo utilizados principalmente por drones de reparación y aquellos que intentaban evitar las revisiones de rendimiento. Él abrió la marcha, agachándose bajo un conducto de energía con un zumbido agudo y chispas ocasionales. «Podríamos hablar con ellos», ofreció Liam, aunque su tono dejaba claro que ni siquiera a él le convencía la idea. Raya negó con la cabeza. «Nada de voces, solo caza, ¿verdad?» Así que no era precisamente una cálida comunicación diplomática. Luego, cuanto más se adentraban en la estación, más silencioso se volvía. Nora los desvió de los pasillos principales, alegando que la ambigüedad operativa era su mejor defensa. Eso y no respirar demasiado fuerte. «Están avanzando por el ala este», dijo Nora, con la voz ahora limitada al auricular de Liam. «Sus formas físicas no son claras. Las lecturas fluctúan, ya sea encubiertas, parcialmente desfasadas o biológicamente incompatibles con nuestros sensores». «Genial», murmuró Liam. «Ninjas sigilosos hechos de matemáticas». Posiblemente no era un cumplido. Rhea se detuvo en una intersección, apoyando la palma de la mano contra la pared. Una onda de luz azul pulsó desde sus dedos, extendiéndose como tinta en el agua. La nave reaccionó, el metal crujió, los sistemas parpadearon. «¿Qué haces?», preguntó Liam con los ojos abiertos. «Escuchando», dijo ella. «¿A qué?». «El espacio recuerda», susurró como si la respuesta fuera obvia.
Este lugar no los quiere aquí. Antes de que él pudiera preguntar a qué se refería, las luces del techo se estremecieron y se apagaron. Todo se sumió en una oscuridad densa, absoluta. Liam extendió la mano por instinto y sintió que la suya encontraba la suya. Un segundo después, las luces de emergencia se encendieron en suaves franjas azules a lo largo del suelo. ¿Ves?, dijo con voz suave. Formamos un buen equipo. Tú eres la mística alienígena clave para los secretos galácticos, y yo soy el que entra en pánico y trae bocadillos. El chico de los bocadillos es importante, respondió Rhea. La miró con seriedad. Ahora estás bromeando. Estamos oficialmente asediados por seres sin rostro, y estás desarrollando sentido del humor. Arqueó una ceja. Buena sincronización. Sí. Terrible, pero respeto el compromiso. Llegaron al sector del laboratorio, el que Liam prácticamente había habitado antes del accidente. Tenía una salida trasera a la bahía del transbordador. Si lograban llegar, podrían tomar una cápsula de evacuación. No era una vía de escape glamurosa, pero era mejor que ser absorbido por una pesadilla tecnológica. Excepto que el laboratorio no estaba vacío. Dos figuras estaban allí. Altas, silenciosas, equivocadas, sin armadura, sin camuflaje, simplemente existiendo donde nada debería estar. Sus superficies eran de un negro mate, absorbiendo cada gota de luz, como si no estuvieran simplemente envueltas en oscuridad. Eran la ausencia de ser. Rhea se detuvo. El aire se tensó. Uno de los seres giró la cabeza. Sin rostro, sin ojos, solo una suave curvatura donde debería estar el significado. Levantó una mano y dio un paso lento y deliberado hacia adelante. Liam se puso frente a Rhea. Probablemente no soy el arma que esperabas, dijo. Pero muerdo cuando me acorralan. La criatura no respondió. En cambio, emitió una vibración baja, casi inaudible. Pero Liam la sintió en la columna vertebral. Raya dio un paso adelante, rozándole el brazo suavemente. Levantó ambas palmas y cantó. No era una canción según los estándares humanos. Sin melodía, sin lenguaje, solo una frecuencia, un tono que rasgaba el silencio como una línea dibujada en el aire. Las criaturas se congelaron. Por un instante, nada se movió. Entonces, sin previo aviso, giraron y se fundieron con las paredes. Literalmente, sus formas se disolvieron en sombras fluidas, deslizándose entre los paneles y desapareciendo en la arquitectura como fantasmas, avergonzados de haber sido vistos. Liam se quedó mirando, con la mandíbula floja. Eso es un truco ingenioso. La respiración de Raya era superficial. Hacen pruebas. No atacan hasta la orilla. Así que son invasores tímidos. Eso es nuevo. Nos vamos ahora, dijo ella. Él asintió. Se acabaron las bromas. Juntos corrieron. Y detrás de ellos, la estación exhaló como si supiera que algo antiguo acababa de ser invitado a entrar. La lanzadera que Liam eligió no era la más rápida. Ya ni siquiera figuraba en el manifiesto oficial. Sobre todo porque había fallado todas las pruebas de rendimiento excepto la etiquetada como técnicamente no explota. Pero tenía un motor que funcionaba, sellos de presión intactos y el blindaje suficiente para que una salida no autorizada fuera solo ligeramente suicida. Además, estaba cerca. Él y Raya se agacharon bajo el mamparo del hangar C, respirando entrecortadamente, sus pasos cada vez más irregulares por el esfuerzo. Cualquier energía que hubiera invertido en esa desviación sónica en el laboratorio, le había costado caro. Su piel brillaba tenuemente ahora, no con la calma habitual, sino como un cable a punto de sobrecargarse. Aún así, mantuvo el ritmo, de la mano en la de él, con la mirada alerta, escudriñando las sombras incluso antes de que se movieran. El hangar estaba inquietantemente silencioso. Las luces de emergencia parpadeaban rojas sobre las filas de naves sin usar, la mayoría envueltas en redes de mantenimiento. Sin tripulación, sin guardias,
solo silencio y el constante y tácito peso de ser vigilada. Liam abrió la escotilla de lanzamiento con un chip de acceso robado y susurró: «Bueno, aquí viene la parte en la que no morimos». «Intenta parecer optimista». «Intentándolo», dijo Raya, con voz apenas audible. Una vez dentro, sellaron la escotilla tras ellos. La vieja lanzadera cobró vida con un gruñido irritado, como un gato despertado de la criostasis. La consola parpadeó con incertidumbre, repasando docenas de diagnósticos de advertencia como si también dudara de este plan de escape. La voz de Nora crepitó a través de las comunicaciones de la nave. Secuencia de lanzamiento no autorizada detectada. «Sí, gracias», murmuró Liam. «Nos dimos cuenta». Hubo una pausa entonces. «Anulación de seguridad concedida». «Buena suerte, señor Cade». Liam parpadeó. «Espere. ¿En serio? Estoy reclasificando su estado como mensajero de emergencia bajo la cláusula 27F. Esa no es una cláusula real. Lo es ahora». Antes de que pudiera agradecerle, la comunicación se cortó. Se giró hacia Raya, que se había abrochado el cinturón en el asiento del copiloto con practicada eficiencia. Había estado en una nave como esta antes. Tal vez no este modelo. Tal vez no este diseño exacto, pero lo suficientemente cerca como para que sus manos supieran dónde alcanzar. Sus dedos flotaron sobre la pantalla, reaccionando más rápido de lo que Liam podía procesar. «Campo subespacial listo», dijo. «Trayectoria no ideal. Define no ideal». Ella lo miró. «Podemos plegarnos en la región equivocada». Define región equivocada. Espacio muerto o el interior de un planeta. Hizo una pausa, luego se encogió de hombros. Estadísticamente, eso sigue siendo mejor que ser devorado por monstruos de sombra que cambian de realidad. Ella no lo corrigió. Los motores se calentaron, las abrazaderas de lanzamiento se soltaron. Liam guió la lanzadera fuera del hangar en modo manual, con los dedos crispados por los nervios. Afuera, la estación Orfeo parecía diferente, menos como un puesto de investigación y más como un ser vivo, enredado en enredaderas oscuras y pulsantes. La nave alienígena ya había atracado por completo. Ya no era un visitante. Se había convertido en un parásito. Los tentáculos se extendían por las venas de la estación, que parecían cascos, conectando con los paneles de comunicación, los conductos de ventilación de fusión e incluso los estabilizadores gravitacionales. Toda la estructura latía débilmente como si tuviera un latido propio. «¿Crees que nos perseguirán?», preguntó Liam. «No nos persiguen», dijo Rhea. «Siguen una semántica diferente. De cualquier manera, prefiero quedarme sola». Miró por la ventana, con el rostro indescifrable. «No me buscan solo a mí». Liam dudó. «¿Qué quieres decir? No soy la única clave». Las palabras resonaron como metal frío. Raya se giró hacia él lentamente. Había otros. Semillas escondidas en muchos lugares. Nos dispersaron para proteger la bóveda. Para preservar la memoria. ¿Cuántos más? No lo sé. Solo sé esto. Cuando uno despierta, comienza la señal. Y vienen los Chesari, terminó Liam. Asintió. La lanzadera se sacudió de repente. El pasillo exterior brilló. La estática estalló en los paneles. Nos están rastreando, dijo Liam, moviendo los dedos rápidamente por la consola. Escáner de largo alcance. Esa nave intenta rastrear nuestra trayectoria. No nos dejan ir. Entonces no vamos a donde esperan. Raya lo miró. Estás alterando las coordenadas. Ah, sí. Nos estamos volviendo rebeldes. ¿Sabes lo que haces? Ni un poquito. El núcleo subespacial latía tras ellos. Con un sonido penetrante, la lanzadera se desactivó y se lanzó al espacio plegadizo. Sin rastros de estrellas, sin destellos de luz, solo un repentino cambio absoluto y luego oscuridad. El mundo se desvaneció. No estaban en ninguna parte. El espacio plegadizo, a diferencia de su nombre,
No se parecía en nada a un pliegue. Era más como estar entre páginas. Las estrellas habían desaparecido. El sonido no existía. Todos los indicadores en los que Liam confiaba se convirtieron en un galimatías. Y en medio de todo, las luces internas de la nave se atenuaron. Rhea extendió la mano, apoyando la suya en la pared. Su piel volvió a brillar y la energía se restableció apenas. «Nos estabilizaste», susurró. Alineé el campo ligeramente. Negó con la cabeza, sonriendo a su pesar. «Tengo que aprender a hacer eso». «No», dijo ella. «No deberías». Se quedaron en silencio un rato. El zumbido del núcleo era el único sonido. Entonces Rhea volvió a hablar en voz baja. «¿Por qué te quedaste?» Liam la miró. «O sea, en la estación de la enfermería. ¿Por qué no te fuiste como los demás?» Lo pensó y se encogió de hombros. «Estaba sola, herida. Todos decían que te habías ido, pero algo en mí no les creía. Pensé que si tenías la más mínima posibilidad, alguien debería estar allí». Bajó la vista hacia sus manos. «Eso me cambió». Liam parpadeó. «¿Qué?» «Mi gente no se conecta fácilmente», dijo. «La conexión es elegida, escasa. Evolucionamos para proteger la memoria, no las emociones». «Pero te recuerdo», tragó Liam. «Bueno, eso es extremadamente halagador y ligeramente aterrador». La expresión de Raya no cambió, pero su mirada se suavizó. «Bien». No volvió a hablar durante un largo rato. Entonces sonó la alerta de proximidad. Liam dio un salto. «Oh, no, no me lo digas». Pero ya era demasiado tarde. Algo los había seguido. Algo que había aprendido a hacerlo. El borde del espacio plegable brilló y se agrietó. Y así, ya no estaban solos. Se suponía que el espacio plegable no debía estar abarrotado. Según todas las teorías que Liam había leído a medias y malinterpretado, era un medio transitorio, un lugar entre lugares donde la causalidad se tambaleaba y la distancia se doblegaba por conveniencia. Pero cuando el borde brillante de la irrealidad se quebró como un cristal y algo entró, los libros de teorías enseguida se encendieron en su mente. La entidad no irrumpió en la lanzadera. No arañó, ni disparó, ni gritó. Simplemente estaba, presionando contra los límites de la burbuja gravitatoria de la nave como niebla en un parabrisas. Sin forma, pero consciente. La respiración de Raya se entrecortó en cuanto llegó. No parecía asustada exactamente, más bien como si reconociera una vieja herida que regresaba con una forma diferente. «No es una completa», susurró en voz baja. «Solo un fragmento, un explorador, pero aún así peligroso». Liam miró fijamente la masa cambiante más allá de la ventana. Su forma se negaba a asentarse. «¿Cómo nos libramos de un fantasma en el espacio?» «No lo haces», dijo. «Lo superas corriendo. O darle algo que no quiere». Parpadeó. Como una lección de ética cuántica. Ella casi sonrió. Casi. Pero entonces se levantó, se dirigió a la parte trasera de la lanzadera, donde el núcleo pulsaba débilmente, y extendió ambas manos hacia la pared. El metal respondió, no como una máquina, sino como una piel que reacciona a su propio latido. Las yemas de sus dedos chispearon. Liam se movió para detenerla, pero dudó. Había algo antiguo en su postura, algo ceremonial. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Cambiando la nota», dijo ella. Parpadeó. «¿Y ahora qué?» «Rastrean la frecuencia, la memoria. Debemos confundir el rastro». Liam se frotó la sien. «Entonces, un señuelo, una señal. Alteraré el eco que siguen. Desvío mediante resonancia». Liam miró el diagnóstico del núcleo. «Eso podría desestabilizar el motor». «Sí», dijo con calma, «pero solo brevemente. Debes mantener la compostura». «¿Yo? Apenas me mantengo firme». Su voz se suavizó. «Pero te quedaste. Aguanta. Ese es tu don». Quería discutir, hacer una broma, decir algo frívolo como que,
Regalo es una palabra fuerte, pero no lo hizo. En cambio, asintió, tomó el asiento del copiloto, colocó las palmas de las manos sobre la interfaz y se sincronizó con el sistema nervioso de la vieja nave. Raya comenzó. La frecuencia que liberó no se parecía a nada que la lanzadera hubiera procesado jamás. No era música ni lenguaje. Era un sonido creado por la memoria, una armonía que transmitía emoción, no a través del tono, sino a través de la intención. Resonaba con la pérdida y la distancia, con la fría brillantez de su hijo en el último aliento de su planeta. Brillaba con la despedida, y luego, superpuesta, llegó algo más. La voz de Liam, torpe, divagante de una de las primeras noches junto a su cama, contando la historia del pulpo cantante en la pelea del bar de medusas. Su recuerdo de él también se había impreso. El núcleo se agitó. El espacio plegado se onduló y gritó. La entidad se estremeció y luego retrocedió. La nave se sacudió violentamente una vez. El conjunto de navegación chispeó. Liam apretó los dientes, con los nudillos blancos sobre los controles. Rhea se desplomó a su lado, respirando entrecortadamente, y sus ojos aún brillaban tenuemente con la luz residual. La lanzadera se desprendió del espacio plegadizo como un pájaro que sale del cascarón. Cayeron al espacio real sobre una luna pálida y silenciosa que orbitaba un gigante gaseoso cuyos anillos brillaban con hielo y